Buenas tardes, bienvenido, bienvenida si es que estás al otro lado de la pantalla de este canal de Irlesiana. Estamos aquí de nuevo con el segundo vídeo del canal, un vídeo que vamos a dedicar a dos cosas diferentes que os voy a explicar a continuación. Ante todo, quería daros las gracias a todos y a todas los que ya estáis suscritos al canal, empujando, ayudando a que esto vaya para adelante. Anima mucho saber que visitáis los vídeos, saber que los disfrutáis también y que lo reflejáis con un comentario que ayuda además a que crezca el canal. Así que os animo a que os suscribáis si venís por aquí y os gusta lo que veis, y también a que comentéis porque enriquece mucho el diálogo. Los comentarios que habéis dejado son realmente interesantes y a mí me han hecho pensar mucho. En el vídeo de hoy, que va a ser más cortito porque esta semana tenemos dos, me voy a dedicar a comentar las 5 palabras que entresaqué o que busqué en relación al nadador de John Cheever, un cuento que analizamos y que tienes disponible como vídeo de ayuda y de estímulo para la reflexión en este mismo canal. ¿Por qué insisto en el tema del vocabulario? Creo que es muy importante que reflexionemos sobre las palabras, que aprendamos lo que significan para utilizarlas bien, para enriquecer el lenguaje. Es un asunto que a mí como profesora de lengua y literatura me preocupa desde siempre. Siempre he disfrutado buscando palabras en el diccionario y creo que nos puede ayudar esta pequeña sección a disfrutarlo, ¿no? A tener en cuenta que cuantas más palabras tengamos en ese archivo mental, mejor nos vamos a expresar y con más contundencia nos podremos expresar, y con más matices también, que es importante. Bueno, la primera palabra que buscamos fue bestiarium. Y yo creo que es interesante que reflexionemos sobre esta palabra un poquitín, porque en el texto aparece relacionada con el párroco, con el cura, con el sacerdote al que se atribuye la famosa frase anoche bebí demasiado, que comentábamos en el vídeo el otro día. Bestiarium es una palabra evidentemente latina, que viene del latín vestire, cubrirse con ropa, y a esa raíz se le suma el sufijo arium, que quiere decir lugar o conjunto de, en algunas ocasiones. Este sufijo juntado con esa raíz da lugar al bestiarium como guardarropa público, como lugar donde las personas, bueno, pues se quitan la ropa y se ponen otra, ¿no? En el caso de la piscina o en el caso que es el que nos ocupa, de los sacerdotes, ¿no? El lugar donde los sacerdotes se cambiaban de ropa. A mí me parece interesante que distingamos esta palabra de bestiarium, que con B, porque vienen de raíces distintas. Como decía, la primera tiene que ver con la ropa y la segunda tiene que ver con bestia. Bestia como animal horrible, como simplemente criatura irracional, etc. El bestiarium, que bueno, os voy a poner unas imágenes para que aprendamos a distinguirlas y a utilizarlas convenientemente. El bestiarium es el conjunto de bestias y dio lugar a un género maravilloso medieval, que eran unas publicaciones, unos volúmenes en los cuales aparecían consignadas las alimañas, ¿no? Las fieras, las criaturas que bueno, se iban descubriendo en los viajes o que se iba imaginando el ser humano que existía, ¿no? Por eso tienen una raíz en parte realista y en parte también fabulosa, ¿no? Se inventan, mezclan la realidad con la ficción y dan lugar a unos monstruos estupendos y que en ocasiones tienen un significado simbólico. Os animo a que echéis un ojo a estos bestiarios medievales, porque realmente son una maravilla. Y son incluso graciosos, ¿no? Porque te das cuenta de que lo que no completaban con conocimiento real, ahí estaba la fantasía para ayudar, ¿no? Entonces, esta sería la primera palabra que yo creo que es interesante y que nos da bastante juego. En el caso del nadador, aparece vinculada a un personaje, el sacerdote, como os decía,
que no se queda fuera del conjunto de usuarios y bebedores alcohólicos, ¿no? Que parecen brotar de entre las piedras en el relato. Todo el mundo bebe en este cuento y es interesante que veamos que ni siquiera el sacerdote se libra de esto, ¿no? Yo creo que tiene su carga simbólica desde luego muy interesante. La segunda palabra era artesiano, que estaba vinculado a la palabra pozo. El pozo artesiano es aquel que se nutre de un acuífero sin necesidad de bombas, de una manera natural, ¿no? Absorbe, digamos, el agua que está en un acuífero cautivo y la lleva al exterior. En el cuento tiene su importancia, como comentábamos en el relato, porque el color verde vinculado al hierro de ese acuífero cautivo va a un verde claro, un tono muy luminoso, un tono que vamos a encontrar sobre todo al principio del relato, va a brotar del pozo artesiano. No es un agua digamos como el color zafiro, ¿no? que aparece en una de las piscinas de los amigos de Neddy, del protagonista, sino que en este caso lo que vamos a tener es pues un agua que de forma natural tiene ese color verde claro. A mí me parece muy interesante en este relato cómo se vincula lo natural y lo artificial. Yo creo que no es una tontería. Creo que Cheever insiste muchas veces en que el ser humano contemporáneo se nutre de lo natural, pero lo convierte en algo mucho más artificioso. Y creo que ocurre en varias ocasiones, ¿no? Es decir, coge el agua natural para convertirla en el alimento o en la sustancia de un reducto donde se va a afianzar la sociabilidad, donde los seres humanos entran en contacto con otros, como son las piscinas, llevando muy poca ropa encima. O sea, yo creo que poco valor se le da a ese sentido de la piscina como un lugar donde nos desprendemos de la ropa delante de otros con bastante naturalidad, ¿no? Y yo creo que eso tiene su interés. No solamente va a pasar en este caso, no solamente va a pasar en el caso de la piscina, del acuífero, sino que vamos a tener otros momentos donde vamos a ver que lo natural y lo artificial aparecen relacionados siempre como en una especie de cautividad, como una especie de utilización del ser humano de esa naturaleza para sus propios fines, ¿no? Para aprovechar las cualidades, las maravillas, las características, digamos, los regalos de la naturaleza para utilizarlos en beneficio propio. La tercera palabra es cúmulos, y aquí viene otro empleo de lo natural, digamos, o una vinculación de lo natural y lo artificial. Si hemos utilizado el agua para crear, digamos, el agua natural para crear una especie de club acuático, como es la piscina, también nos vamos a encontrar con que cuando Neddy mira al cielo en esa tarde de domingo que parece maravillosa, se encuentra con un conjunto de cúmulos, que es la siguiente palabra que vamos a analizar. Los cúmulos son unas nubes bajas de aspecto algodonoso, y todas ya, yo creo que todos vamos a tener en mente el tipo de nubes de las que se trata, ¿no? Es una especie de algodón blanquísimo, muy rizado, que adquiere formas muy caprichosas también y que alegran la vista. Realmente ves un cielo despejado, un cielo azul con esas nubes, y muchas veces nos dedicamos a imaginarles formas, ¿no? Que es exactamente lo que hace Neddy. Pero Neddy encuentra que esos cúmulos tienen forma de ciudad, incluso una ciudad como Lisboa, una ciudad que siempre se relaciona un poco con la decadencia, ¿no? Tiene un aire como de elegía, como de luz crepuscular, de cierta melancolía también, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que hace Neddy es vincular las nubes también a algo artificial, a algo creado por el hombre como es la ciudad, ¿no? No le vale con que las nubes tengan una forma maravillosa, bella a su manera, caprichosa también, sino que les intenta buscar un sentido, y el sentido es la ciudad, ¿no? Una ciudad que, por cierto, pues es digamos, el reducto en el que habitualmente vive el hombre y la mujer contemporáneo, ¿no? Aprendemos a vivir y a sobrevivir en las ciudades. A mí me parece muy interesante también el empleo, porque este cúmulo luego, a lo largo de la narración, lo que vamos a encontrar es que
si en la primera parte del relato era un paisaje maravilloso que podíamos mirar y que podíamos disfrutar, conforme va avanzando el cuento y se va ensombreciendo el día, la historia, lo que realmente nos está contando el cuento, también esos cúmulos van a tener su papel, sobre todo en la tormenta que va a desencadenar ese regreso tan azaroso, tan, digamos, abisal, ¿no? de Neddy a casa. Es un ir deshaciendo el sueño, el embeleco en el que vive Neddy, que va a comenzar con la tormenta. Y esos esos cúmulos aparecían ya al principio del cuento, ¿no? Yo creo que es muy interesante que veamos cómo se van modificando determinados elementos, determinados símbolos o objetos o lugares o incluso cosas que se ven, como pueden ser estas nubes, y que tienen un significado muy positivo al principio y que luego van a adquirir otro muy diferente. La cuarta palabra que busqué, ya os dije que en mi opinión buscar 5 palabras por cuento es una buena inversión de vocabulario. La cuarta palabra fue Afrodita y le quería también dedicar un poquito de tiempo. Afrodita es una divinidad griega que está asociada, por supuesto, desde siempre al deseo, al amor, a la belleza, ¿no? Cuando se dice de alguien que es una Venus, es un poco el equivalente a decir que es un Apolo, ¿no? O que un Adonis. Es una palabra que evoca la excelencia física, la belleza, ¿no? La hermosura extrema. Yo creo que en el caso de la aparición de Afrodita en esta casa de los amigos de Neddy, donde está pasando el domingo, es una estatua, parece ya convertida en un objeto manufacturado, ¿de acuerdo? Entonces una creencia, como podía ser la creencia en una diosa, en una divinidad griega, el siglo XX rápidamente lo convierte en un objeto que puedes comprar y con el que puedes adornar tu casa, tu jardín o lo que quieras, ¿no? Pero es que además, cuando baja por las escaleras, Neddy le toca el culo a Afrodita, esta estatua de Afrodita que tienen sus amigos y que se nos dice que además que es de bronce, ¿no? Como un poco la que os voy a proyectar en el vídeo. A mí me parece interesante, bueno, ya os comenté también que Afrodita, según el mito, nace del contacto que los testículos de su padre, Urano, cortados previamente por Cronos, van a parar al mar. Y entonces del impacto, de la espuma que surge al entrechocar, ¿no? Las partes pudendas del pobre Urano contra el mar, surge Afrodita. No es la única vez que va a aparecer una divinidad en el texto de Cheever. Más adelante, si recordáis, cuando ya esta es la divinidad, digamos, positiva del comienzo, es una divinidad comprada, es una divinidad que uno puede adquirir y tener en su casa cómodamente, pero luego va a aparecer mencionada otra divinidad, que va a ser Casiopea. Casiopea, si recordáis, se menciona ya en la zona más sombría del relato, cuando se nos está hablando de que, se empieza a pensar en las flores de otoño, se empieza a pensar en el fin del verano y también en el avistamiento de la constelación de Casiopea, que tiene forma de W. Y esa constelación aparece ya en otoño, es una constelación que, digamos, intuye, barrunta el invierno, el mal tiempo, el frío, la oscuridad, ¿no? Ese es el matiz simbólico que tiene, ¿no? Y es curioso también porque el origen de Casiopea es el de una mujer castigada, es una reina vanidosa, la reina de Etiopía, que es castigada por los dioses por esa altanería y por esa arrogancia, y es convertida en estrella, ¿no? Se la deja confinada al espacio celeste. Entonces, yo creo que se está estableciendo una red de sentidos muy interesante entre las palabras que van apareciendo en el cuento, ¿no? Es tener un poco de tiempo y buscar y pensar e interpretar. Quería crear esta impresión Cheever, no lo sabemos, no vamos a caer en la falacia intencional, pero sí que yo creo que es interesante que veamos que, desde luego, esa vinculación, ese hilo que vaya conectando aspectos, ahí está, ¿no? Solamente tenemos que buscarlo y lo vamos a encontrar. Y por último, quería comentaros una palabra que está relacionada con la sensorialidad, que es algo que me vais a oír decir mucho en las clases y en los vídeos que iremos colgando en el canal,
y que tendrán que ver con el taller literario. Es muy importante cuando contemos algo que tengamos en cuenta que el lector, la lectora es una especie de ciego, es alguien que tiene los ojos vendados. Y tenemos que hacer este ejercicio, yo creo, para entender que todo lo que le mostremos será lo que pueda ver. Si no utilizamos los sentidos, que es una fuente de estímulos maravillosa y muy poderosa, pues de muy mala manera el lector va a poder imaginar tonos, podrá quizás, ¿no?, intuir alguno, podrá de alguna manera establecer su propio entendimiento del relato, pero es muy importante que lo guiemos por donde queramos, igual que ha hecho Cheever. Y yo creo que en ese sentido Cheever utiliza muy bien los adjetivos y intenta, sobre todo, las tonalidades, lo visual, ¿no? Hay quizás menos estímulos auditivos, pero este cuento resulta muy visual y tenemos una percepción muy clara de la luz, de la sombra y que está asociado a cada una de esas áreas, ¿no? El color fulgurante del verano, la vida, la alegría, la bonanza, ¿no? Todo lo que asociamos con el buen tiempo en contraposición con lo que relacionamos con el otoño y con el invierno. Neddy está en el verano de su vida, se aproxima un otoño que va a ser muy sombrío, ¿no? y quizás el invierno llegue pues muy pronto. En ese sentido, quería traeros la palabra cerúleo. Recuerdo que hace años vi un programa de A Fondo protagonizado por Jorge Luis Borges, donde hablaba de los matices que tenía, lo podéis buscar en la red, donde hablaba de los matices que se le pueden encontrar al color azul y que no es lo mismo decir azulado, azuloso. Utilizaba diferentes palabras, diferentes tonos de azul para hablar de esto. En el caso de Cheever utiliza el azul cerúleo, igual que en algunas ocasiones aparece hasta 4 veces el verde mencionado, 3 de ellas con el verde claro, ¿no?, con una precisión de tono. Aparece verdoso y también va a aparecer azul zafiro, el agua suntuosa, lujosísima de una de las piscinas que frecuenta Neddy, y también va a aparecer el azul cerúleo, que es el azul vinculado al azul del cielo. Y fijaos que es muy bonito porque se relaciona con un cielo despejado. Es un azul que vamos a relacionar con un cielo muy despejado. Es un azul brillante, frío, luminoso, que evoca al cielo. Cerúleo es el color que se relaciona con el cielo. Y aquí tenemos que tener cuidado con otro adjetivo que se parece mucho, que es céreo. Si queremos hablar del color que tiene la cera, no podemos utilizar cerúleo. Tendremos que utilizar céreo, porque tienen raíces completamente distintas y no tienen nada que ver desde el punto de vista semántico, igual que pasaba con los dos bestiarios, el de con V y el con B, ¿vale? Bueno, y hasta aquí llega la explicación que yo quería daros de las palabras, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso, la sensorialidad, buscar los matices precisos, detenernos un rato y intentar entender qué tono tiene cada cosa de la que estemos hablando, cada cosa que queramos mostrar, del mismo modo que insistiremos en los sonidos, en los sabores, en los olores, que también es una fuente de estímulo muy, muy interesante. Hasta aquí llega mi aporte. Espero que me pongáis en comentarios si buscasteis alguna palabra, cuáles fueron, qué matices os sorprendieron. Ya veis que hay cosas muy, muy interesantes cuando perdemos un poco, cuando invertimos un poco de tiempo dándole vueltas a las páginas del diccionario. Y la segunda cuestión que me trae por aquí sería comentaros que ya he elegido el cuento. Gracias, porque propusisteis 27 diferentes y voy a tener en cuenta muchos de ellos. Algunos no los he leído y los voy a leer gracias a las aportaciones que habéis hecho. Y el que he elegido, que sí que lo tengo trabajado y que creo que es muy interesante por lo distinto que es a El nadador, es el cuento de Amy Hempel, que se titula La cosecha. Es un cuento muy sorprendente, es un cuento muy arriesgado, es un cuento conmovedor de una extraña manera.
Y también me interesa que lo comentemos, o cuando veáis el vídeo del comentario que haremos la semana que viene, que lo pongamos en relación con un cuento de Lorrie Moore que también tiene que ver mucho con el ambiente del hospital y de la pérdida, de cómo llegamos de una forma a esos lugares y muchas veces salimos de otra, ¿no? Somos otra persona. Eso me interesa que lo veamos. Voy a dejar el cuento en un comentario para que lo podamos leer todo el mundo. Se llama La cosecha, como he dicho. Amy Hempel es una autora extraordinaria. Tenéis los cuentos completos en uno de esos tomos preciosos que cada uno tiene un color diferente en la cubierta. El de Amy Hempel es color frambuesa, un morado muy, muy rabioso, y espero que, bueno, que os animéis incluso a compraros ese tomo, porque es una auténtica maravilla. Creo que no me dejo nada, solamente avisaros también de que la semana que viene habrá otros 2 vídeos y que esta, la que estamos todavía, pero el jueves, voy a dar la primera clase de lectura, de escritura creativa que vamos a trabajar. La dinámica será la siguiente: yo voy a proponer un tema, voy a dar unas nociones que podéis o no seguir y voy a lanzar el reto de que enviéis un pequeño ejercicio entre los cuales seleccionaré quizás 1 o 2 por razones de tiempo, y colgaré en la clase siguiente el pequeño comentario que haré de ese relato, buscando siempre lo que me ha aportado, lo que creo que ha merecido la pena de ese ejercicio que habéis hecho, y también aquello que pienso que puede ser susceptible de mejora. ¿De acuerdo? Entonces, esta semana tenemos el vídeo de vocabulario y el vídeo de la primera clase de escritura creativa. La semana que viene tendremos el comentario de La cosecha de Amy Hempel, y también tendremos un pequeño vídeo que todavía no os digo de qué va a ser. Espero que disfrutéis mucho, que os animéis a leer, a buscar palabras en el diccionario, a escribir también, a practicar el movimiento andando, y recordad que estamos aquí porque todo en realidad es literatura. Os mando un saludo muy cordial y espero que os suscribáis, que dejéis comentarios y que, bueno, estéis al otro lado. Muchísimas gracias.